Vamos a conversar con Rodrigo Arim aquí en BTV Noticias. Hay tantísimos temas para desarrollar. Hay algunos que recién están en ciernes. El tema presupuestal, obviamente, el jueves se van a reunir en el Consejo de Ministros convocado por el presidente Yamandu Orsi para analizarlo. Gracias por venir. Por favor, muchas gusto estar gracias con ustedes. por estos minutos. Para sacar y despejar rápidamente el tema presupuestal, porque todavía están, digamos, en el inicio, la preparación de... ¿Qué es lo que ustedes han hecho en la OPP previamente a la ley de presupuesto? A ver, los procesos de elaboración presupuestal, hay varios actores. En primer lugar, hay que reflejar las prioridades del gobierno, las prioridades del plan de gobierno, que son parte también de... Eso no está todavía. Sí, por supuesto, las prioridades del gobierno están definidas. O sea, está el programa del Frente Amplio. Y están definidas en base a un conjunto, esas prioridades están definidas en base al programa del partido político que ganó las elecciones, que se traducen en un conjunto de objetivos de política. Y bueno, parte yo diría, del andamiaje y el componente más artesanal de armar un presupuesto tiene que ver con hacer compatible las asignaciones de recursos para el quinquenio con el logro de esos objetivos y esas pautas que fueron establecidas en el plan de gobierno. Claro. Ahora, dos cosas que me parecen siempre muy llamativas de las discusiones presupuestales y quizás ustedes ya analizaron. La información que yo tengo, usted es una persona, bueno, ya todos sabemos su pedigree académico, obsesiva con el tema de los números, ¿no? Una persona que mira mucho el detalle. Y lo que me dijeron es, Rodrigo debe estar buscando de dónde rascar, recortar, no hablo de recortar en cuanto al gasto, sino decir cosas que estén superpuestas, que se hagan dos veces. ¿Han hecho ese análisis de dónde se pueden alivianar ciertas cosas? O sea, ¿hay margen para recortar eso? En primer lugar, hay un equipo de gobierno y un equipo económico. Un equipo económico donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, está la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y un equipo de gobierno que integra todo el Poder Ejecutivo. Y yo diría más, el Poder Ejecutivo y el conjunto de empresas públicas y servicios descentralizados que integran el andamiaje del Estado central uruguayo. Es a partir de ahí que se hacen los análisis y, por supuesto, siempre es relevante, importante y sustantivo analizar la consistencia y la ausencia de duplicaciones en objetivos de política y la forma que se instrumentan algunos rubros. Por ejemplo, desde la OPP estamos trabajando junto con, no ya con el gobierno nacional, sino con los gobiernos departamentales, para poder intentar generar también políticas que trasciendan hacia el bienestar de la gente en general, pero con el esfuerzo que vengan tanto de los gobiernos departamentales como del gobierno nacional. Estamos enviando ahora una ley, estamos en proceso de elaboración y enviando una ley que vuelve a instalar lo que se llamó jornales solidarios, que estamos reformulando ese programa para dar mucho más estabilidad y yo diría mucho más robustez. Bueno, eso es parte de un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Ese ejercicio de evitar duplicaciones, de ganar en eficacia en la política, es un ejercicio continuo, que hay que hacerlo no solamente desde la OPP, sino yo diría de cada ámbito en donde se toman decisiones que tienen que ver con el gobierno nacional. Pero es tan intrincado, tan complejo ¿Sí? las ramificaciones que tiene el Estado, que a veces en las discusiones presupuestales pasa cuando se vota en el Parlamento, en el presupuesto, yo que he estado en varias, hasta altas horas de la noche, a veces en el Parlamento, siempre tratan de encontrar un resquicio donde está el tema de un lugar donde no se ejecutó presupuestalmente, donde aparece un fondo que ya no se utiliza. ¿Ustedes hicieron algo de ese trabajo previo de saber, bueno, hay algo identificado donde se pueda echar mano? Sí, por supuesto, pero yo diría que eso yo me hablaba hay etapas distintas en de la esto. Superposición, ¿no? Claro, pero hay etapas distintas. Lo que tú citas tiene que ver con la discusión parlamentaria. Cuando los presupuestos quinquenales o las rendiciones de cuentas llegan al Parlamento, ya llegan con cierto espacio de elaboración política proveniente del Poder Ejecutivo, ¿sí? Parte del ejercicio democrático en el Parlamento es analizar las oportunidades que puede haber de atender a algunos reclamos que pueden no estar contemplados en algunos casos. Pero, simultáneamente, cuando uno elabora el presupuesto, y más en un contexto de, yo diría, de incertidumbres, ustedes han que ver las noticias que atraviesan el mundo en el día de hoy, ¿sí? Y de restricciones fiscales, bueno, parte de esto tiene que ver con ser conscientes que tenemos que alinear la asignación de recursos con las prioridades del gobierno. En un mundo y en un país en donde los requerimientos de política son múltiples, sin duda. Bueno, pero hay un plan de gobierno y hay un conjunto de prioridades que tenemos que acoplar a esa necesidad. ¿Está mal si digo que va a ser un presupuesto austero pero focalizado? Va a ser un presupuesto austero porque el país lo necesita, va a ser un presupuesto que más que focalizado va a priorizar con claridad algunas áreas que tienen que ver
porque así lo hemos hecho con la protección social de los sectores más vulnerables, que tiene que ver con la seguridad, un tema que le preocupa a los uruguayos, que tiene que ver con apuntalar el crecimiento económico, absolutamente imprescindible para poder sostener políticas de largo aliento que promuevan el bienestar colectivo. Esos van a ser los rubros principales y allí van a estar dirigidos los esfuerzos fiscales. Son las grandes áreas que uno puede hablar. Por supuesto, también esto se mezcla con vivienda, se mezcla con otros aspectos, pero ¿dónde vamos a poner el foco? Bueno, en priorizar los sectores vulnerables, en tema de seguridad, en tema de crecimiento económico. Y cuando hablamos de la ley presupuestal y todo el entramado y todo lo que hay que definir, y usted mencionaba el Congreso de Intendentes, hay muchos intendentes que están en el interior que capaz que algunos está viendo, porque algunos no asumieron todavía y otros van por un nuevo mandato y están diciendo, che, miren que el censo les arrojó otra manera de repartir los fondos o de distribuirlos. ¿Eso se va a instrumentar? Yo te diría, es una buena pregunta, porque es bien un ejercicio de democracia deliberativa. Finalmente, en la medida que haya acuerdos entre los intendentes, en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización, que coordina la OPP, pero donde está presente también el Poder Ejecutivo, de hecho, este año es presidida por la ministra Lucía Echeverri, para cambiar los criterios de distribución, bueno, es algo que hay que trabajar. Por supuesto que siempre hay que estar alerta a la necesidad de incorporar mecanismos que mejoren la distribución de recursos entre intendencias, entre gobiernos departamentales, pero también que tengan en cuenta grandes prioridades que tienen que ver con, por ejemplo, obras de infraestructura que se necesitan. Y a veces trascienden los límites de los departamentos. Permítanme ponerme dos ejemplos. Hay uno que es conocido. El transporte metropolitano no es responsabilidad exclusiva ni del gobierno de Montevideo, ni de Canelones, ni de San José, ¿sí? Es una responsabilidad que tenemos que asumir como Estado, a los distintos niveles de gobierno. El saneamiento. El saneamiento no es posible pensar el saneamiento en distintas áreas del país sin pensar también en la forma en que se conecta el saneamiento entre distintos departamentos. Bueno, son áreas de política específicas. ¿Cómo vamos a distribuir los recursos entre los departamentos que establece la propia Constitución? Bueno, lo hablaremos, discutiremos y elaboraremos junto con los intendentes municipales. Montevideo, por ejemplo, reclamaba que se le devolvieran fondos que a UCE se le quitaron en el pasado periodo de gobierno. ¿Eso está arriba de la mesa también? Yo diría, no la devolución, lo que está arriba de la mesa en todo caso es pensar en cuáles son los instrumentos que requerimos para atender necesidades que son distintas. Sí es cierto que hubo en el periodo anterior algunos fondos que atendían específicamente la realidad del área metropolitana que se discontinuaron. Eso es objetivo. Lo cual no quiere decir articular un discurso nostálgico de pensar que vamos a volver al 2019 en este plano, para nada. Es sí atender algunas realidades que pueden ser específicas de ciertas áreas del país. Puede ser la área metropolitana, puede ser el litoral del país o puede ser la frontera, como acabamos de hacer. El Ministerio de Economía y Finanzas acaba de anunciar un conjunto de medidas que son específicamente para los departamentos de frontera ante los cambios en los precios relativos con Brasil. Y es una novedad muy importante, y yo diría una innovación muy importante política, porque atiende en un territorio específico, que es la frontera, en este caso la frontera con Brasil, una realidad que es específica de ese territorio. El diferencial de precios cruzando, digamos, en el caso de Rivera, la calle. Con Brasil. Sí. ¿Pusieron alguna meta de ahorro para las distintas reparticiones del Estado? De eficiencia en el gasto, ahorro, llamémosle. No, yo diría, eso es más que pensar en restricciones generales, lo que hay que pensar es construir un presupuesto austero que vaya al encuentro de las prioridades que estableció la fuerza política que está gobernando. Pero eso del ahorro del 1% que había salido publicado en búsqueda, lo leí. No. Yo diría, más que pensar en cifras mágicas, hay que pensar en el armado presupuestal con estas características. Bien. Y ya que estamos con esto, le pregunto también sobre el tema licencias que se está discutiendo con COFE, se puso en pausa lo que se había adoptado en la administración anterior. ¿La visión de la OPP al respecto cuál es? La visión del Poder Ejecutivo, como corresponde. Acá no hay dos visiones. El Poder Ejecutivo tomó una decisión, la decisión es suspender por 60 días para analizar la pertinencia de incorporar o no cambios. Ese es el proceso que estamos. Claro, pero la pertinencia de incorporar o no cambios puede decir, no, la verdad yo estoy de acuerdo con lo que estaba instrumentado, negociaremos, hablaremos, pero mi posición es que esto estaba bien. Y eso lo analizaremos en el marco del Poder Ejecutivo. Vuelvo acá somos un equipo de gobierno. Acá no hay una posición de la OPP, o del Ministerio de Economía y Finanzas, o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay una posición de gobierno que tomó una decisión al respecto. Bien, el diálogo social, ¿cómo ha transitado en el comienzo? Entre los plazos establecidos, van 2 reuniones ya, ¿no? No. O sea, el anuncio y 2 más. No hubo reuniones todavía del diálogo social. Acá me gustaría hacer una precisión. Nosotros volvimos a instalar una comisión sectorial. La comisión sectorial es una figura que establece la Constitución de la República, que opera en el ámbito de la OPP, sobre protección y seguridad social. Esa comisión va a funcionar 5 años, ¿sí? Por lo menos los 5 años de este actual periodo de gobierno.
Y la primera misión que tiene esa comisión sectorial es instrumentar el diálogo social. Así que ahí sí tiene un plazo de finalización en abril del 2026, exactamente un año. ¿Qué se hizo hasta el momento? Se tomó contacto y se tuvieron reuniones bilaterales con los distintos actores sociales que van a ser convocados, de la sociedad civil, ¿sí? Empresarios, trabajadores, sectores, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la infancia, vinculadas al sistema de cuidados, todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Se les presentó una hoja de ruta que va a empezar a funcionar a partir de julio, en donde sí, a partir de julio comenzamos a instalar el diálogo en sí mismo. O sea, el diálogo empieza en julio. El diálogo, las etapas preparatorias del diálogo ya comenzaron con estas reuniones bilaterales. El diálogo, entendido como un espacio en donde se va a convocar simultáneamente todos los actores de la sociedad civil y el sistema político, va a comenzar en torno a julio. ¿Y va a poder participar cualquier uruguayo? Va a haber herramientas. Además de las organizaciones, pero digo, ¿van a abrir la cancha al que tenga alguna iniciativa la presente? Va a haber herramientas para poder efectivamente acercar opiniones, propuestas por parte de toda la ciudadanía. Con el tema de la tecnología hoy es bastante... Por supuesto se puede hacer y va a haber mecanismos de sistematizar esas propuestas. Claro. Pero por supuesto también reconocemos la importancia que tienen los actores colectivos e institucionalizados. Partidos políticos, en un momento que las democracias están en cuestión en muchas partes del mundo, reivindicar a los partidos políticos como instrumentos claves de funcionamiento democrático para nosotros es medular. Por lo tanto, los partidos políticos están convocados en primer lugar y los actores sociales organizados, como es el movimiento sindical, como es el sector empresarial, como son, vuelvo a repetir, las organizaciones de la sociedad civil vinculados a temas tan relevantes como la infancia o los cuidados. Le hago la última y ahora sí en 30 segundos que nos quedan. Y sé que también es un tema que usted me puede decir del Ministerio de Economía. ¿Era un verdadero problema para el país si no se votaba en el Parlamento el tema del tope de endeudamiento y la solución que ustedes habían planteado? Por supuesto que era un problema. Era un problema porque obligaba a generar un ajuste fiscal innecesario. Íbamos a un ajuste fiscal. Sí, y porque el país no lo necesita, el ajuste fiscal. Tenemos una situación fiscal que lo hemos caracterizado siempre como que hay que atenderla, pero que no requiere un enfoque de esa naturaleza inmediata. Un ajuste innecesario porque implicaba además hacerlo en condiciones que no eran las adecuadas. O sea, lo que estamos pidiendo era un incremento de la capacidad de endeudamiento del país, producto de un conjunto de obligaciones que se generaron en el periodo anterior del gobierno. No estamos hablando de obligaciones y gastos que se sucedieron durante este periodo de gobierno, sino un conjunto de obligaciones que hubo que atender a partir de decisiones previas al respecto. Pero a mí yo siempre estuve muy tranquilo porque creo en la democracia uruguaya. Sí. Creo en la democracia uruguaya, creo en la capacidad de que finalmente se consigan los caminos para evitar situaciones de esa naturaleza. O sea que con la caja profesional lo aplica la misma tranquilidad. La misma tranquilidad y con el mismo criterio, por supuesto que me preocupa, pero simultáneamente no me alarma. ¿Por qué? Porque creo en el funcionamiento del sistema democrático uruguayo. Pero también es un asunto que si no se aprobara, vamos a un ajuste fiscal. No. Es distinto. Estamos hablando de obliga a una condición, en todo caso, la posibilidad de aplicar otras políticas. Estamos hablando de montos distintos, ¿sí? de procesos distintos al respecto. Sí, por supuesto que implica que el Estado tendría que hacerse responsable o buscar otros mecanismos para que suceda otro tipo de diseño de una situación que es extremadamente delicada de la caja profesional, pero estamos hablando de una situación que es distinta a la que hablamos con respecto a la rendición de cuentas. Ahora, el mensaje presupuestal que ustedes imaginan es con la solución de la caja profesional que se planteó. Por supuesto que sí. Rodrigo Garín, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente cada tanto lo invitaremos para hacer un repaso de cómo viene el asunto. Y será un gusto como siempre. Se viene un año complicadito a partir de julio. Muchas gracias. No, a ustedes. Pausa y seguimos con más.